decimos que la Biblia es una revelación de Dios. O sea, ¿ok? O sea, perdón. El tema es esto. Toda la Biblia es inspirada por Dios, pero no toda la Biblia es revelada por Dios. ¿Ok? De hecho, tenemos solamente en toda la historia de la humanidad dos revelaciones. Habíamos visto aquí hace un par de años atrás un poco este concepto. ¿Alguien sabe qué significa inspiración? O una definición, una descripción de lo que es inspiración. O sea, ¿cuándo usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Levante la mano. Y ambas están mirándolo al chat y levanta o levanta la mano. Bien. ¿Ok? O sea, ¿usted cree que la Biblia es la palabra de Dios y resulta que no sabe qué pone es la inspiración? ¿Y cómo sabe que es la palabra de Dios? ¿Cómo sabe que es la palabra de Dios? Porque vino Dios una noche y dijo, lo que está aquí es mi palabra. Tal vez. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero no sabemos por qué es la palabra de Dios. Es complicado el asunto. Y esto es fundamental porque esto lo hemos visto también un poco los últimos domingos en la iglesia, creo que los domingos sábados, pero no me acuerdo. Es importante entender lo siguiente y es esto. Si la Biblia no es la palabra de Dios, estamos todos fritos. Estamos acá al divino botón, en términos criollo. Y eso hace que, indudablemente, verdad que aparece en la palabra de Dios o la Biblia, no lo es. ¿Ok? Existe, entre comillas, muchos libros sagrados. Por ejemplo, usted va hacia Oriente y encuentra, depende de la religión o la religión que sea, tiene diferentes tipos de libros sagrados. Hay un libro que anda dando vueltas por ahí, que hace rato no lo veo a esta gente, que tiene un libro sagrado que se llama Bhagavad Gita, por ejemplo. En una época estaba muy de moda, andaba dando vueltas por todos lados. Tengo, la verdad, varias experiencias interesantes de encuentro con esta gente, pero está medio desaparecido. Se miran y no lo veo. Usted tiene el Corán, por ejemplo. ¿Ok? El Corán es lo que es el emblema que va a desplegar los que desarrollan, por ejemplo, todas las matanzas cosas por el estilo a través de su guerra santa Sharia. Entonces es un tema. Ahora, el problema es qué hacemos con la Biblia. No es mi objetivo hablar de esto, porque esto ya hay objetivamente hablando de la Biblia como la palabra de Dios. ¿Ok? Que es la palabra de Dios es porque ha sido inspirado por que Dios realiza, ¿sí? Garantizando que lo que ha sido transcripta o puesta en la Biblia es su palabra y ha sido entregada sin ningún tipo de error o cosa por el estilo. ¿Ok? Es un acto que Dios realiza para, presente, garantizar la inerrancia y la exactitud de su palabra. Esto es toda la Biblia que es inspirada por Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16, cuando nos dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para, y empieza a desarrollar. Y después el 17 aparece algo muy interesante, después lo vamos a ver, que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y enteramente preparado para todas las buenas obras. Pero dentro de eso, de lo que es la inspiración de la Biblia que nos garantiza la exactitud de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, 20, no me acuerdo cuánto, 22, 21, bueno, por ahí anda.
El tema es, aparece otro elemento que es la revelación. Usted sabe que una de las cosas muy interesantes de la Biblia son las referencias internas, ¿ok? Usted tenga en cuenta que la Biblia fue escrita a través de un periodo de más o menos 1500 años por alrededor de más o menos 40 autores en 3 idiomas diferentes. ¿Cuáles fueron los 3 idiomas que se escribió la Biblia? ¿Alguien lo sabe? Dale, sí, ya que está. No, dale, te escuchamos. Hebreo, más o menos 4. ¿Qué más? Hebreo, arameo y Claro, así cualquiera. Hebreo, arameo, griego. ¿y qué? Griego. Y griego. ¿Cuál griego? ¿Clásico y coine? El coine. Ah. Ahora, escúchame una cosita. Es cierto, arameo es mucho menor en proporción, aunque es tanto el arameo como el hebreo son parte de lo que son los idiomas semíticos. De hecho, los que estudian hebreo saben que lo que es el paleo hebreo es diferente de la época de lo que se le conoce como la letra redonda y de lo que después se conoce como la letra cuadrada. Ha sido la influencia directa del arameo. De hecho, el arameo termina de conformar el abecedario del hebreo posterior y el hebreo actual, por supuesto. ¿Y el griego? ¿De dónde viene? Aunque le cuesta creer o entender o cosas por el estilo, usted sabe que el griego deriva del hebreo también. Fíjese el abecedario. ¿Cuál es la primera letra del abecedario griego? Alfa. La primera de hebreo, Alef. La segunda letra del griego y la segunda del hebreo, Bet, y así sucesivamente. Es decir, la realidad es que el idioma cananeo es lo primero o el lenguaje o la escritura, digamos, el alfabeto cananeo es lo primero que se desarrolla el año 3000 a.C., más o menos, y después eso se fue derivando, extendiéndose hacia, digamos, por Mediterráneo, hacia Occidente, de la misma forma el hebreo, el griego, el latín, nuestro español, viene toda la misma rama, ¿ok? Así que fíjese, variaciones en el medio, esto es inevitable, ¿ok? Ahora, el tema es lo siguiente, así que de alguna forma está dando vuelta todo por ahí, pero hay un tema interesante. Yo le decía que fue escrito en 3 idiomas diferentes. Usted sabe que los escritores de la Biblia, ¿sí?, en su, digamos, gran mayoría, nunca se conocieron. Los escritores pertenecen a diferentes clases sociales. Tenemos desde personas como reyes, por ejemplo David, ¿sí? Tenemos personas, digamos, de importancia en cuanto a su posición como dirigente, líder, como Moisés, y aún tenemos analfabetos como el apóstol Pedro. ¿Sí? Tenemos el Nuevo Testamento desde médicos como Lucas, un analfabeto como fue Pedro, y digamos, un filósofo, maestro de la ley como fue el apóstol Pablo. Pero muy interesante la unidad de la Biblia, sobre todo el tema de las referencias internas, entre personas que nunca se conocieron y lo que tiene que ver con, digamos, la temática a desarrollar. Y ahora, para que veamos, ahora vamos a ver por qué estoy diciendo todo esto. Internamente la Biblia tiene más de 60.000 referencias internas. ¿Ok? O sea que usted puede cruzar la Biblia punta a punta a través de las más de 60.000 referencias. No hay forma, ningún ser humano te va a decir que esto es posible, humanamente hablando, a través de los 66 libros de la Biblia, con más de 40 autores, 3 idiomas, diferentes estratos sociales,
y cosas por el estilo. Además de referencias externas, es otra cuestión, pero esto es, entre otras cuestiones, lo que tiene que ver con la Biblia. Hay muchísimas otras razones más, por supuesto, de que nos lleva a entender que la Biblia es la palabra de Dios, es lo que reclama, es la autoridad que la Biblia se reclama para sí misma, ¿ok? Más allá de que hay religiones que pretenden incorporar otras cuestiones, como por ejemplo la Iglesia Católica. Usted sabe que la Iglesia Católica entiende que la autoridad final sobre toda cuestión de fe y práctica es la misma Iglesia, ¿ok? Y después viene otra cuestión como puede ser el tema, como es el tema de lo que es la tradición católica, ¿ok? Y por supuesto, en el cuarto lugar, por ahí lo coloca la Biblia como autoridad. Una de las cosas más interesantes que ha hecho la Reforma Protestante fue precisamente restablecer la centralidad de la Biblia como autoridad final, ¿sí? En cuestiones de fe y práctica. De hecho, de esa época viene esa famosa frase tipo sola escritura y cosas por el estilo, y la Biblia es nuestra autoridad final en cuestiones de fe y práctica. Ahora, dentro de la Biblia tenemos también revelaciones. ¿Qué es una revelación? No toda la Biblia es inspirada, pero no toda la Biblia es revelada. ¿Ok? ¿Qué es revelación? Por ejemplo, pensemos en Pedro cuando cuenta su experiencia, o Juan 1.14, Juan dice que aquel verbo fue hecho carne, hablando de Cristo, y habla de la encarnación de Cristo, y vimos su gloria como la gloria del unigénito. O sea, Juan hace referencia a algo que ocurrió en su experiencia. Cuando dice vimos su gloria, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, muy, muy especialmente. ¿A la? Efectivamente. Fue un hecho que realmente marcó de una forma muy especial la vida de Juan, la vida de Pedro y la vida de Jacobo. Fueron las tres personas que conforman un poco el círculo íntimo de los apóstoles en torno a Cristo. Fíjese que fueron también los que estuvieron más cerca en Mateo 26, digamos, después de la última cena, en la noche en Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Y fíjese que de Jacobo no podemos decir nada porque Jacobo sabe que murió tempranamente. Jacobo, ¿cuándo murió? ¿Y qué parte de la vida nos relata la muerte de Jacobo? En Hechos capítulo 12 se nos dice que Herodes dijo, bueno, vamos a entretener al pueblo, apresó a Jacobo y después lo liquidó. Quiso hacer después lo mismo con Pedro. Evidentemente no estaban los planes de Dios en el martirio de Pedro en ese momento. Lo rescata de forma milagrosa. Ahora, Pedro también hace referencia a lo que ocurre en el monte de la transfiguración, ¿sí? En su primera epístola, Pedro pero en la segunda hace referencia, dice que no trajimos fábulas, ¿sí? Siguiendo fábulas, o le contamos siguiendo fábulas humanas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Entonces, Pedro también está haciendo referencia precisamente, no solamente al ministerio terrenal de Cristo, sino también a la transfiguración de Cristo. Evidentemente fue una cosa que los ha impactado, los ha marcado, de tal manera que tanto Juan como Pedro hacen referencia a eso. Ahora, cuando yo cuento algo, una experiencia en mi vida, ¿eso es una revelación? ¿Sí o no? Perfecto. Para eso tengo que definirme qué significa revelación. Bueno, entonces, ¿qué significaría revelación para vos? Yo entiendo revelar, expresar algo, contar. Mira, mínimamente tiene que tener significado la RAE para decirme qué es revelación. Porque si no estamos contando lo que a mí me parece y tenemos que ir hacia, digamos, un terreno técnico, digamos, científico.
sea, mínimamente tenemos que saber qué significa revelación conforme a la RAE. Entiéndase RAE, la Real Academia Española de Lengua, es un diccionario más que autorizado. Antiguamente gastamos plata, mucha guita para comprar, ¿ok? El diccionario de la RAE. Ahora lo tenés todo en internet. Googlear, poner RAE y te sale todo. Así que cuando usted no sabe una palabra y se pone a divagar o a inventar, lo único que demuestra que cree que el internet está solamente para TikTok y los videos. Cuando está para cosas realmente importantes, como por ejemplo usted pone RAE en Google, googlea RAE y te sale diccionario y después busca el significado por palabra y te da todo el significado. Ahora, la revelación en la Biblia tiene una vuelta más importante. La revelación es cuando presente es, digamos, en términos criollos, es cuando cuando se da a conocer algo que uno desconocía. Si vos ya conocés, no hay revelación. En todo caso, estás compartiendo algo que sabes con otra persona. Y normalmente revelación es cuando llega o se materializa un conocimiento que no teníamos. ¿Okay? Entonces, cuando Juan cuenta algo, nos cuenta de su experiencia. Nos está contando algo que, entre comillas, no hay forma de conocer o saber. Por ejemplo, lo que cuenta Juan también lo cuenta Pedro. ¿Mm? Ahora, en la Biblia la revelación significa llegar a tener conocimiento de algo que si no es por la intervención de Dios, el ser humano no tiene otra forma de conocer. Así que revelación despreciante es cuando llega o se materializa un conocimiento al ser humano que si no es por la conocer. ¿Ok? Un ejemplo. El relato de Génesis capítulo 1, ¿sí?, acerca de la creación y acerca de cómo hay que entender que hasta el versículo 26 o 27, ¿ven? En lo que tiene que ver con la creación, es parte de un orden, o sea, hay un orden que Dios establece y parte de un plan de propósito de Dios. De hecho, sepa que Génesis 1:1 hasta 26 o 27, no está creando la luz. Pero ahí está, el sol no está creando la luz. O sea, el sol ya se creó en Génesis 1:1. ¿Sí? Cuando se nos habla de, por ejemplo, hizo la lumbrera mayor y menor, no es que dice, ¿cómo puede ser que fue creado el sol acá y después, unos versiones después dice que Dios vuelve a crear el sol? O sea, bueno, es parte de la ignorancia, pero no hay acto de creación allí, ¿ok? Solamente hay 3 actos de creación en todo Génesis 1:1, ¿ok? Donde capítulo 1, y nada más. Entonces, fíjense, después vamos a ver este tema, pero fíjense el detalle. ¿Cómo es que Dios ordena y el propósito por el cual Dios ordena la creación? No tenemos forma de saberlo, sino es que Dios lo revela Él personalmente para la humanidad. ¿Ok? No tengo forma de saber que, por ejemplo, lo primero que Dios hizo fue en un mundo, versículo 2, totalmente, si se quiere, caótico, o el versículo 2 de Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Por supuesto, esto ha dado origen a todo un montón de teorías cristianas, entre comillas, como la teoría de la brecha, ¿ok? Y digamos, cuestionamiento del mundo, digamos, no cristiano o el mundo, digamos, incrédulo, acerca de que es gravísimo ese relato porque está diciendo que Dios creó algo
que no es perfecto, que no es, digamos, sino caótico. Esto es incompatible con el concepto de la creación de Dios per se. Y hay todo un cuestionamiento sobre este versículo, que lo que presente ha dado lugar a un montón de otras teorías en contra de la idea de que Dios ha creado todas las cosas y vio Dios que era todo bueno, entre comillas. Hay todo un debate en el mundo académico sobre este tema. Si no me cree, búsquelo, googlelo, va a ver que es un tema bastante recurrente cuando se cuestiona a Dios como el creador de todas las cosas. Ahora, yo no tengo forma de saber cómo fue este proceso, y no tengo forma de saber que la frutilla de la creación de Dios ha sido el hombre. Y no tengo forma de saber lo que viene después del 27, que es el 28 hasta el final del capítulo, que tiene que ver con el famoso o conocido pacto adámico, pero ese es un tema que por la vida va revelando en qué consiste. No tengo forma de saber nada de eso, porque usted no estuvo, ni nadie estuvo presente cuando Adán y Eva fue creado. Aunque algunos dicen que Mirta Legrand estuvo allí. Así que no tenemos forma de saberlo. Si no fuese que Dios decide revelar, Dios decide correr un velo para que podamos ver algo que ocurrió allá en el tiempo atrás y no en el infinito y más allá, sino que más o menos promedio 6.000 años atrás. Por un conito McDonald's, ¿por qué más o menos decimos que fueron 6.000 años? Más o menos, 7 de él. ¿Por qué? ¿Cuántas veces escucharon decir eso que la creación de Adán para acá fueron alrededor de 6.000 años más o menos? ¿Cuántas veces escucharon eso? Nadie escuchó, loco, me mira, mueve la cabeza. ¿Sí o no? Bien, Eva, bien. ¿Nadie, nunca escucharon eso? Sí, siempre se enseñaba eso. Quiero creer que los seminarios que ustedes estudiaron también enseñaron eso. O enseñaron que los días no son literales. ¿Sí o no? ¿Por qué 6.000 años? Porque no hay ninguna parte de la vida que dice eso. Tarea para mañana. Siéntese a la tarde, cuando volvemos a la playa, lo que sea, y debata sobre el tema. ¿Por qué es que más o menos llegamos a esa conclusión? Más o menos, ¿ok? De hecho, los judíos coinciden un poco con esta fecha, ¿ok? De hecho, los judíos tampoco... A ver, usted sabe, digamos, el año nuevo judío, entre comillas, famoso Rosh Hashanah, cae más o menos en el mes de septiembre, octubre, dando vuelta por ahí. Es lo siguiente o lo previo a la otra fiesta que llega después, que es el Yom Kippur, el día de la expiación. Después viene el famoso Shinja y cosas por el estilo, que es lo que ocurrió en el año 2023, fue en 7 de octubre, que se produjo precisamente, ¿se acuerdan? En la invasión que ha hecho Hamas y se llevó un montón de secuestrados, que recién el año pasado terminó la liberación de los vivos, porque los muertos, los cadáveres todavía no han devuelto todo y todavía se están buscando dónde lo enterrado. Es probable que ni siquiera los palestinos o los terroristas jamás sepan dónde está, pero bueno. Los judíos festejan 5.000, no me acuerdo, 5.600 y pico, algo así festeja. ¿Por qué festeja? Ellos dicen que festeja 5.600 y pico de años. ¿De dónde hace, digamos, una cosa así? Los chinos tenemos 4.000 y pico de años. Hay un punto de partida donde se empieza a celebrar el año nuevo. Los judíos también. ¿De dónde toman los judíos los 5.000 y pico de años que ellos celebran? ¿Desde? No. Abraham más o menos, calcule que es la edad de hierro, más o menos, es la época de Abraham. Más o menos por ahí anda Abraham.
La de hierro, ¿de qué época es más o menos? Más o menos promedio 2000 años antes de Cristo. Y seguido a la de hierro viene la de bronce, ¿ok? Que coincide con la época de Moisés, precisamente, por ejemplo. Ahora, y fíjese cuántas cosas bronce hay en la época de Moisés. ¿Ok? Ahora, de hecho, antes que Abraham, tenemos más o menos el año 3500 a cerca de 4000 antes de Cristo, tenemos el diluvio, ¿ok? Con Noé. Otro día, si quiere, me invito a un asado y podemos discutir un poco sobre la genealogía que aparece de Sem, que es muy interesante porque si usted hace un poco calcula un poco ese tema de los tiempos, usted va a concluir que Abraham conoció a Sem, vivieron juntos, entre comillas. Yo le decía que en nuestra versión, cuando usted lee Génesis 11, la genealogía y los años y cosas por el estilo, la verdad que nuestra Biblia está contaminada esa parte. O sea, fue introducida deliberadamente para desarrollar una teoría de esto de los judíos, ¿ok? Acerca de, para contrarrestar el concepto de hebreo, precisamente que ahora vamos a ver, que Cristo como sumo sacerdote. Así que hubo hace 1000 y pico años atrás, nuestro Antiguo Testamento lo tomamos de cosas de los masoréticos. O sea, los masoretas era un grupo dedicado, tiene que ver con todo este tema, pero ellos contaminan esta parte, y nosotros los traemos a nuestro Nuevo Testamento, a nuestro Antiguo Testamento. Pero bueno, esto es un tema otro costal, pero es muy interesante analizar eso. Cuando uno estudia el tema de las genealogías, de los tiempos, si usted analiza, por ejemplo, supone, Cachito vivió tantos años, y su hijo tanto, y cuando usted empieza a contar las fechas, o sea, los años, se va a encontrar con la grata sorpresa, entre comillas, de que cuando Abraham se fue de Ur de los Caldeos, se despidió aún de su abuelito, el recontra abuelito Sem. O sea, el famoso Sem, ¿sí? Está vivo. De hecho, si Sem está vivo, Abraham del año 2000 más o menos antes de Cristo, o sea que del 2000 y pico, se produjo el diluvio. Y es un problema porque esto entra en colisión con muchísimas, evidencias históricas acerca de los pueblos antiguos, como el tema de los egipcios, por ejemplo. ¿Ok? O los chinos, cosas por el estilo. Pero cuando usted le pone la fecha correcta, que es lo que nos proporciona otras versiones, como por ejemplo la samaritana y cosas por el estilo, ahí encontramos que las cosas cambian, sustancialmente. ¿Ok? Y llevamos al diluvio al tiempo real promedio 3600, 4000 años antes de Cristo, que es cuando se produjo el diluvio. ¿Okay? Entonces nunca puede haberse encontrado Sem y Abraham ni por casualidad. ¿Okay? Así que bueno, este es un tema muy interesante para analizar, pero es un tema, cuestión de otro costal. Pero el punto es esto, no es por Abraham tampoco, ni nada por el estilo. Bueno, otro tema de debate para mañana, me analiza estas dos cuestiones. Pero bueno, lo que yo le decía es esto, la revelación es eso, es cuando Dios corre un velo para que el ser humano tenga acceso a un conocimiento que, reitero, si no fuese por la intervención de Dios, el ser humano no tiene forma de conocer eso. ¿Ok? Pues yo le decía, no tiene forma el ser humano de saber cómo Dios ordenó su creación en el Génesis capítulo 1 si no fuese por la revelación de Dios. ¿Se entiende lo que le digo? No tenemos forma de saber que la creación toda la creación y, se concluyó en 6 días. No tenemos forma de saber que la creación final en todo este proceso ha sido el ser humano, ni nada por el estilo, si no fuese que Dios decide traernos este conocimiento. ¿Ok? Entonces, la revelación de la Biblia se trata de un conocimiento que el ser humano no podría acceder si no fuese por la acción directa de Dios. ¿Se entiende la idea hasta acá?
¿Queda claro? Bueno, con esto vamos a Hebreo capítulo 9, 27, 28. 28, dale. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para lavar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con los pecados para salvar a los que le esperan. Por un combo de fast food que usted quiera. ¿Cuántas veces aparece en el libro hebreo la frase una vez, una sola vez? Vamos, ¿cuántas veces leyó en el libro hebreo? Ah, no le dio ni bolilla, ¿no? Pues no sé cuántas veces aparece, creo que 6, 7, 8 veces, una cosa así, aparece un montón de veces. Otra palabra que es recurrente en el libro hebreo es mejor, por ejemplo. ¿Ok? Precisamente el libro hebreo es una comparación, si se quiere, entre los dos, sistemas, los dos testamentos o cosas por el estilo. ¿Ok? Y lo que el escritor hebreo quiere establecer que el antiguo, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento es mejor que el antiguo pacto y empieza a establecer las condiciones por qué es mejor, entre otras cosas. Sepa que Hebreo fue escrito precisamente como una exhortación y consolación y ánimo para judíos, para cristianos o creyentes judíos que dejaron el judaísmo, creyeron en Cristo como Salvador y comenzó una fuerte y terrible presión social y familiar sobre ellos. Hoy nosotros nos quejamos por cualquier tontería, porque me duele el dedito o tengo una uña encarnada y no voy a la iglesia, por ejemplo. Un ejemplo, digo, no, cualquier parecido con la realidad. O tipo me operaron la pierna y no voy a la iglesia. O onda tipo, tengo mi perrito que es saltarín y no voy al campamento. ¿Ok? Y cosas por el estilo. ¿Ok? El tema es que hoy por hoy, los cristianos, yo lo que le digo, mire, no se ofenda, pero yo creo que los creyentes actualmente somos todos mariquitas, realmente, en serio. Ya, cualquier cosa, y entonces dejamos a Dios de lado. Somos terribles en estas cuestiones. Pero es así somos, ¿eh? No hay, todos son excusas, razones para no comprometernos con el Señor. Alguno te la quiere sofisticar un poquitito, te empieza a hablar de complicados lazos familiares y no sé qué entramados, de no sé qué cuestiones. Pero bueno, todo es así. Y por supuesto, están aquellos que ya se pone onda tipo, defensores del Pacto de San José Costa Rica, la Declaración Universal de los Derechos Civiles y Políticos del Hombre, cosas por el estilo, y te dice, y yo respeto a la voluntad de la persona. Y resulta que la voluntad de la persona es mi hijo que tiene 5 años y decidió no ir a la iglesia y yo lo respeto. Pero llévate los pelos, no me jorobé la paciencia, tanto lío. Así que fíjese pero los judíos cristianos en ese tiempo estaban sometidos a una presión de tal magnitud, que prácticamente por ejemplo, eran muertos en vida. El vacío que tenía a nivel social, familiar, entre otras cosas, que es una presión de tal magnitud que ellos empezaron precisamente a pensar, para no seguir con esta situación, retornar, entre comillas, al viejo pacto. Y es así que llega el libro hebreo para explicarnos precisamente de por qué razón a ellos y también para nosotros de mantenernos firmes en Cristo. ¿Ok? Y es en este contexto, y muy particularmente el contexto del capítulo 9, porque el capítulo 9 tiene un montón de cosas muy interesantes, pero muy interesantes, y aparece esto que es una revelación. Dice que está determinado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. ¿De qué forma usted puede saber que el ser humano cuando se muere se tiene que enfrentar a un juicio? ¿De qué forma usted puede saber eso? No hay forma. Lo sabemos porque esto ha sido revelado por Dios. Pero esto también es una referencia interna.
hacia un montón de otros pasajes, ¿ok? Yo no sé qué es lo que usted cree, si el hebreo lo escribió Pablo, escribió Lucas, o alguien que no sabe quién es, o lo que sea, pero indudablemente es una referencia hacia el libro de Romanos, entre otros, y es una referencia hacia Génesis capítulo 3, por ejemplo, entre otras cosas. Vamos a establecer y versículo 27 y 28 es una conclusión, si se quiere, de todo lo que viene desarrollando los versículos anteriores. Ahora, vamos a concentrarnos en el versículo 27. Si alguien me saca una conclusión o algo que lógicamente está implícito dentro de esta aseveración, se ganó un conito de McDonald's. Lea el versículo 27 otra vez. Y fíjese un detalle. Primero cuando dice, digamos, dice el versículo 27, y de la manera que está establecido, usted sabe que la palabra establecido, por ejemplo, después vamos a ver, o sea, la palabra significa literalmente, la idea es estar, ¿qué cosa? Destinado. ¿Ok? O sea, Dios dice que esto ya está destinado, que esto le ocurra al hombre. Una consecuencia inmediata es que todos los tipos que andan diciendo por ahí que morí y volví, que vi el tunelcito de la luz, de la golosina, de todo, un chamullo. ¿Ok? Un chamullo. Está establecido, está ya, Dios ya bajó el martillo, está establecido, está destinado a que el hombre muera una sola vez. Y después esto es juicio. Acá hay una primera implicancia de mucha importancia. Si puede sacar la primera, puede sacar la segunda. Lea, y el que lo saca, por favor, dígalo en voz fuerte que volvemos y vamos a... Y es más, si no quiere el conito, hasta le ofrezco Sunday. Lo que usted quiera. Y le pone la salsita que quiera. Mire, no se complica la vida. Es algo muy simple. Lo primero que queda claro en este planteo, que por supuesto no tenemos forma de saberlo, porque nadie volvió de la muerte, es que contrario a lo que se pretende tanto desde cierta perspectiva de la ciencia y el materialismo, ¿sí? La muerte no es el fin de la vida, sino que la vida continúa más allá, ¿sí?, de la muerte. Hay vida después de la muerte. Y la muerte a que se refiere acá, ¿qué tipo de muerte es? No, ¿qué tipo de muerte es? La muerte física. Significa también que más allá de toda esta cuestión, sabemos que el juicio que se hace referencia aquí es, por Apocalipsis, es la segunda muerte, que es la eterna separación del hombre con Dios. Entonces yo encuentro con que existe la muerte física, existe la muerte eterna. ¿Y cuál es la otra muerte? Muy bien, la muerte espiritual. La Biblia nos revela que con el pecado se produce tres tipos de muerte. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. ¿Ok? Yo no sé cuál es su idea de juicio, porque uno cuando habla de juicio piensa en qué cosa. Por ejemplo, con uno lo que ve en la película, está un juez que está con el martillito, y silencio, vuelve a hablar señor Ben Parker, ¿ok? Y los hechos de mi corte, ¿vieron la película? Tiene el abogado que está sentado, el defensor que está sentado al lado del acusado, tiene el fiscal al otro lado, y bueno, en el caso de la película norteamericana, tiene los jurados de un lado. Eso se empieza a ver de a poquito acá en Argentina, que se está instrumentando lo que es el juicio por jurado en la provincia de Buenos Aires, y Córdoba han picado en punta en toda esta cuestión. Capital está recién implementándose a través de este nuevo Código Procedimiento Penal Federal. Santa Fe ya se instrumentó un poco todo esto, bastante caóticamente, pero se ha instrumentado.
Así que el tema es esto, uno piensa que eso es un juicio. Y no digo que no, está bien. Pero bueno, de eso no está hablando acá. Después vamos a ver a qué se refiere con el tema de juicio. ¿Ok? Y esto surge de todo lo que la Biblia después nos va revelando. Ahora, lo primero que usted tiene que saber es que la muerte física no significa el fin de la existencia del ser humano. ¿Ok? Es decir, que la existencia del ser humano no comienza, o sea, no se reduce, perdón, a la mera existencia física. De hecho, el capítulo 9 de Hebreos introduce una cuestión muy interesante que tiene que ver con cómo los judíos entendían el concepto, digamos, de lo que tiene que ver con la relación con Dios, y cómo en el Nuevo Testamento Dios modifica este concepto, ¿ok? Porque no es que los judíos entendieron mal, simplemente los judíos no podían entenderlo de otra forma, y que esto se completa con el Nuevo Testamento. Después vamos a ver este tema, no se complique. Pero lo que importa aquí es que el comienzo de la existencia, que se produce en el momento que digamos, la semillita de papá se juntó con la tierra fértil de mamá y apareció un ser humano. El comienzo de esa vida no termina con la culminación de esa existencia física. Esto significa que en ese momento que se produce la vida física, también se produce la aparición de otra forma de vida que trasciende la vida física y indudablemente la vida espiritual. ¿Ok? Es decir, que el ser humano, en el momento que se produce la unión entre el óvulo y el espermatozoide, entonces se forma la vida física, también comienza la existencia de una vida espiritual. ¿En qué circunstancias, en qué situación es otra cuestión? Pero la pregunta es, ¿por qué es que? Porque indudablemente a ver, quiero que entienda esto. Nosotros le damos debida trascendencia a lo que es la vida física. Un ejemplo. Si usted tiene un coche, un Fiat 600 del año 60 con el motor fundido, es lo único que tiene en su vida, es lo único que va a tener en su vida. Lo único que va a tener en toda su vida algo semejante, similar a lo que es un coche. Y usted sabe que el día que le arregle el motorcito va a caminar. ¿Es importante para usted o no? Ahora, usted tiene ese Fiat 600 con el motor fundido, pero de golpe además tiene al lado un Lamborghini deportivo y cosas por el estilo. 0 kilómetros que vale un ojo de la cara. ¿A quién le va a dar más importancia? Honestamente. Lo va a cuidar, lo va a lavar. Quizá usted como yo que saqué el coche la semana pasada del taller de chapa pintura, el día sábado me dice Luis, sábado, Luis, estamos a la puerta de la iglesia, me dice Luis, dice, pastor, ¿cambié el coche? Le digo, no, ¿por qué ese mismo coche? Porque lo noto mucho más reluciente, claro, lo saqué del taller, el muchacho del taller me lo lavó. Entonces se veía reluciente. Y yo, usted como yo, que saqué el coche 0 kilómetros y más de un año no lo lavé una sola vez. Y de ahí que fue a lavar el coche, me dijo el tipo del lavacoche, ¿sabe lo que nos costó? Ahora, pero uno le va a dar debida importancia a ese 0 kilómetros y no al Fiat 600 fundido. Además, pero ahora que usted quiera vendérselo, sacárselo encima. Le ocupa lugar en su garaje. Este es el problema con el ser humano. Como el ser humano sin Cristo no tiene más que la vida física y entiende que la vida no continúa más allá de la vida física, va a darle toda la importancia a la vida física. A los creyentes, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, dice, ahora que no solamente dice que la ley es buena, es santa, y una que vuelve a la realidad presente en Romanos 7, a partir del siglo XIV, y dice, se posiciona como creyente ahora, ¿se acuerda? Esto lo estudiamos, si no pida que le mande los estudios de Romanos. Ahora entiende también que la ley es espiritual, por ejemplo.
Cuando nosotros llegamos a Cristo, adquirimos una dimensión espiritual de la vida. Entendemos capacidad tenemos restablecer la relación con Dios, que es un ser espiritual. Y que indudablemente esa vida espiritual es de mucho mayor trascendencia que la vida física. Por ejemplo, más allá de la muerte. Y la pregunta es, ¿por qué los creyentes le siguen dando más importancia a la vida física que a la vida espiritual? ¿Por qué es más importante que no te congregues o no leas la Biblia porque tengas que descansar que darle el tiempo correcto cada día a leer la Biblia, a orar, a tener comunión con Dios, por ejemplo? ¿Por qué es más importante llegar a un campamento y hacer mugre, uña, traste de calzón solamente con la persona con la que me llevo bien, ignoro el resto y no me interesa lo que significa interactuar, relacionar, conocer, ¿sí? Y ver la posibilidad de, por ejemplo, de conocer a la vida del hermano y orar por el hermano, por ejemplo? ¿Por qué no es importante eso? Precisamente porque tenemos un grave problema que no estamos entendiendo que lo que la Biblia nos está diciendo que es algo que trasciende y es de mucho mayor importancia que lo que fue realmente creado a imagen y semejanza de Dios, que es nuestra vida espiritual. Que la obra de la ley escrita en nuestro corazón, tal como aparece en Romanos, no está grabada sobre la carne. Y es lo que Pablo le explica a los judíos de cuál es la relación del hombre con la ley de Dios. ¿Ok? Que los judíos en Romanos 2 dicen que yo soy un pueblo especial, diferente, no soy como los gentiles, capítulo 1. Yo tengo la ley de Dios. Entonces Pablo dice, ¿de qué te sirve la ley escrita? Si no se practica en tu vida, por ejemplo. De hecho, Pablo le dice, si un gentil que tiene la ley escrita, las obras de la ley escrita en su corazón, hace lo que es conforme a la ley de Dios, te condena a vos. Que tiene la ley y no lo practicás, por ejemplo. Así que entienda bien esto. Y esto es importante. ¿Okay? La vida no termina en este mundo. Cuando nos morimos, vamos al cementerio, caso mío, y mi cuerpo simplemente se va a desvanecer. Porque cuando caiga el avión y explota todo, ¿sí? Y las partículas que quedan sin desmembrarse se va a quemar y se va a consumir y simplemente se va a transformar en carbón. Viene el vientito, lo sopla y se va. Quizás un día usted se sienta en su casa a comer un puchero y viene el viento y te trae una ceniza y cae sobre tu puchero y te lo tomaste, quizás es una ceniza de mi cuerpo. Vaya uno a saberlo. ¿Ok? Así que, entiendan bien esto. Lo primero que Dios nos dice, que la vida física, al terminar, lo único que queda es una vida espiritual que va a enfrentar un juicio. Que no es ese juicio que usted ve, que la boda se levanta y interroga al testigo, después termina con los mismos fiscales, después termina con un alegato, y finalmente el juez dice, bueno, ¿cómo se llama el jurado? Se va a retirar para deliberar, y cuando vuelve trae si el jurado llegó a un veredicto, sí, su señoría, y le da la hojita escrita, el juez lo lee, bueno. Está hablando de juicio, es verdad, pero no de esa parte del juicio. ¿Ok? Vamos a ver un poquito sobre este tema. Entonces, este es el punto central de esta conclusión de Hebreos 9:27. Primero principal, ¿ok? Ya está escrito, establecido, determinado, que te vas a morir, que la vida continúa después de la muerte, y la forma como continúa la vida después de la muerte es enfrentando un juicio. Significa algo elemental, y esto le va a ocurrir a cualquiera, y aún, perdón, a todos. No importa, digamos, cuál es tu condición delante de Dios, te va a ocurrir. Acá viene el problema ahora. ¿En qué hora es? Ok, acá viene el problema y es esto. ¿Cómo hago? ¿Hay alguna posibilidad de que pueda evitar el juicio? Cuando mi cliente viene, me trae un caso, lo primero que ellos quieren saber es si esto se puede resolver antes de llegar a un juicio. A veces sí, a veces no, depende, o sea, siempre se va a juicio.
de diferentes formas de resolución es otra cuestión. ¿Ok? Pero bueno, el tema es que una vez que ya estás en el baile no hay forma de evitarlo. Porque usted dice, bueno, pero ¿qué pasa si el juez me absuelve, me declara inocente? Pero pasaste por un juicio, hermano. Por un juez que dijo que sos inocente. No importa que no fue en el acto formal de un debate oral, pero tuviste que pasar por un juzgado. Y un juez tuvo que emitir una sentencia, un veredicto. O sea que una vez que estás en el juicio, en un proceso legal, es inevitable. Entonces, cuando Dios dice que después de esto es el juicio, quiere decir que estamos en un proceso inevitable de colisión contra o nos coloca delante de un estrado judicial, la existencia de un juez. Esto es inevitable. Ahora la pregunta es, ¿por qué vamos camino a eso? ¿Ok? ¿Por qué vamos camino a eso? Tercera tarea para mañana. Y es que versículo 28 repite cuando dice está determinado. Versículo 28 no repite la misma palabra, pero este concepto, esta idea está expresamente, implícitamente en el versículo 28. Me tiene que descubrir dónde, en qué frase, en qué oración está implícita, expresamente implícita, este mismo concepto está establecido. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Así que, mira qué lindo poder sentarse esta tarde, charlar una vez, venite, vamos a analizar un poco la Biblia y ver un poco el asunto. Ahora, todo el capítulo 28, ¿sí? Capítulo 9, el escritor de Hebreo trata algunos problemas y que tienen que ver con cómo solucionar ese problema. Por eso termina, versículo 27, diciendo que está establecido que el hombre muera una sola vez después del juicio, y versículo 28 dice algo respecto de Cristo, que está establecido, está destinado. Ahora, el problema radica aquí. Y es el problema entienda bien esto, el problema del pecado. ¿Ok? Vamos a ver un pasaje terminando, para ir analizando un poco la situación. Vamos primero a Juan, capítulo 1. Alguien, como fuerte que lea versículo 8, bien, Viviana, Daniela, y alguien con versículo fuerte, como fuerte que lea versículo 9, aquí levanta la mano, la Eva. Bien, Daniela, a ver, lee. Ok. Eva. El 9 ahora. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok. Le voy a leer versículo 8 y 9. Hay una diferencia evidente. Si metiera diferencia evidente entre 8 y 9, se ganó otro conito McDonald's. Diferente 8 y 9. Los hermanos yo creo que sí, ya lo tienen que saber. Así que lo que saben de lo que ya vimos, absténganse de hablar. Lo que sinceramente los hermanos y ahorita, quien no sabe, que nunca escuchó sobre este tema, puede hablar. ¿Qué diferencia más que evidente aparece entre estos versículos? Más que evidente. Quiere decir que está recontra a la vista. Es algo que salta, que te ladra. ¿Escucharon?
En el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, singular. Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, plural. ¿Por qué? Una cosa importante cuando estudiamos la Biblia es conocer el trasfondo de las cosas. Es decir, por eso tenemos subido al drive de la iglesia varios auxiliares o diccionarios bíblicos para que cuando estudien, que no lo hacen habitualmente, es que pueda ver ese tema. Hay un libro que la verdad hasta ahora no lo encontré, no lo pude chorear por internet en ningún lado, que es un libro muy interesante, se llama Nuestro Nuevo Testamento de Mary Tenney, que de los mejorcitos para mí, que explica todo este tema de trasfondo cultural, histórico, político, lo que sea. Primera Juan es un libro, es una carta que se escribió para contrarrestar uno de los dos pensamientos o enseñanza herética que había en el primer siglo del cristianismo. Había dos herejías que empezó a circular dentro del cristianismo. ¿Se acuerdan? Lo hemos dicho. ¿Cuáles? Los judaizantes y los gnósticos. Fíjese que Gálatas fue una carta que Pablo escribió para contrarrestar la enseñanza de los judaizantes. De hecho, este es un momento que fue de tanta importancia dentro del cristianismo primitivo que generó el primer concilio del mundo cristiano, Hechos capítulo 15, que fue el concilio de Jerusalén, donde las iglesias reunidas, Jerusalén, Antioquía y todos los apóstoles, tuvieron que determinar y establecer cuán verdad hay en la enseñanza de los judaizantes. Y la iglesia llega a una conclusión diciendo que estos son unos delincuentes. Entonces así dice que gente que salieron de nosotros, pero que no son de nosotros, dice en la carta, la conclusión del primer concilio de Jerusalén. De hecho, si usted lee Gálatas de 8, capítulo 20, el apóstol Pablo, cuando vuelve de Europa y va hacia Jerusalén, hacia Israel, llega a la ciudad de Troas, ahí en Asia Menor, en lo que actual Turquía, convoca a los líderes, a los pastores de las iglesias de esa zona y le dice que tenga cuidado sobre el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto como obispo. Porque después de mi partida, dice el apóstol Pablo, dice, van a venir lobos rapaces desde afuera, que es uno de los grupos heréticos de ese tiempo, que era el gnosticismo, los gnósticos, y van a surgir también lobos desde adentro, que eran los judaizantes, gente que surge dentro, entre comillas, de la iglesia. Por eso, Concilio de Jerusalén dice, lo que salieron de nosotros, pero que no son de nosotros. Pablo escribe, una de las cartas que se escribe para combatir esta enseñanza herética ha sido Gálatas. Otro libro que se ha escrito para combatir estas enseñanzas heréticas ha sido Primera Juan. ¿Contra quiénes? Contra los gnósticos. Otro que se escribió para combatir todo tipo de pensamiento herético es Judas, por ejemplo, hablando de la defensa de la fe que fue dada una vez a los santos. Los gnósticos era un pensamiento que viene de, digamos, la filosofía griega y que lo que planteaba acerca de la superioridad del pensamiento de la razón por encima de la materia. De hecho, este pensamiento dice que la materia es amoral. La materia no tiene moral. Por lo tanto, la materia, haga lo que haga, no constituye ninguna violación a la moral de nadie absolutamente. ¿Ok? Fíjese que por eso ellos niegan que Cristo vino en carne. Porque dice que Dios es la razón suprema, no puede ser que se haya encarnado, o sea, tomar lo más bajo que es la materia. Por eso Juan dice en 1 Juan, el que niega que Cristo vino en carne, tal es anticristo. ¿Se entiende el concepto? Juan escribe esto precisamente en contra de los gnósticos. Lamentablemente el gnosticismo fue algo que invadió o infectó el cristianismo de tal manera que en el siglo II
o hacia el año 200, hacia el 300, penetró mucha parte del cristianismo y muchos de algunos autores que usted tal vez ha leído, como Orígenes, era, entre comillas, pensadores cristianos gnósticos, en contra del pensamiento o de la hermenéutica de la teología del pacto. Lamento que porque ellos, o sea, es un pensamiento que surge el siglo III de Alejandría, que lo que buscaron fue precisamente conciliar el pensamiento cristiano con el pensamiento o la filosofía griega. De ahí llega lo que es la interpretación alegórica de la Biblia, en contra de la interpretación literal, por ejemplo. Pero es un tema interesante, si a alguien le interesa todo lo que es el pensamiento de la evolución de la hermenéutica, dice de la hermenéutica, es la ciencia o las reglas científicas que lo que nos permite utilizar para estudiar, digamos, una escritura, un libro o un escrito, cosa por el estilo. Pero dicho esto, lo siguiente. Es muy interesante que Juan dice, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso. Y después dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel justo para perdonar y limpiarnos toda maldad. ¿Cuál es la diferencia en la utilización del pecado en forma singular y la utilización del pecado en forma plural? El tema es esto, indudablemente, y esto incluso si usted lee los versículos anteriores al 8 y 9, van a ver que es muy claro esta discusión, digamos, del apóstol Pablo contra este pensamiento, el apóstol Juan contra este pensamiento. El punto central es esto. Nuestro cuerpo y los actos que desarrollamos tienen connotación moral. ¿Ok? Esa connotación moral puede ser de moral subjetiva o puede ser moral objetiva de Dios. ¿Ok? Lo que usted hace tiene connotación moral. Es decir que cuando, por ejemplo, si usted decide, por ejemplo, en este campamento, juntarme solamente con A, porque tenemos un problema de feeling, de tal manera que, ¿por qué? Porque somos los únicos blanquitos, los restos son todos negros, cabeza de termo, o como diría nuestra querida hermana Hilda, son todos chorni, ¿cómo era chorni? Chorni, es un término ucraniano para hablar equivalente a nuestros negros, ¿sí? Que dicho sea paso, todos los que estuvieron en campamento, el 23, ¿no? Que tuvo la hermana menor de acá, la hermana Julieta, el 24, y de un momento se produjo una revelación. O sea, se manifiesta lo que es ella realmente. Porque relatando algo de una cosa que su equipo tuvo que hacer, y habló y dijo, y un momento hizo una pausa, sacó y dijo, negros. Y lo mandamos a todo. Y se reveló, y ahí después dijo que lo que pasa, mis padres son todos discriminadores. Así fue el tema. Mirá que tenemos video. Así que el tema es lo siguiente, por las razones que sean. Ese acto tiene una connotación moral. Es una actitud física de segregar a otro, de estar con uno. Eso tiene una connotación moral. O sea, lo que Juan está diciendo a la gente que tiene este pensamiento, dice que no, que la carne, la materia, sea lo que sea, los actos desarrolla tienen connotación moral. En contra de este pensamiento. Por lo tanto, por eso dice que no solamente nos faltamos a la verdad si decimos que no tenemos pecado, sino que además, ¿qué pasa? Lo hacemos Dios mentiroso. Y aquí aparece algo interesante otra vez. Usted y yo somos pecadores no porque al pastor un día se levantó con los pensamientos cruzados y dijo, los acusa a todos, manga de pecadores. Si dice que le hacemos Dios mentiroso, ¿qué significa? Que la verdad del pecado lo conocemos por Dios. ¿Ok?
La verdad del pecado lo conocemos por Dios. Usted puede rechazar la existencia del pecado o su condición de pecador, pero eso no cambia la verdad de la palabra de Dios. Tenemos pecado. Por eso somos pecadores. Y de hecho todos creemos, calculo que todos los presentes creen exactamente igual, que todos nosotros pecamos, no somos pecadores, pero no porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Es decir, que habla de nuestra naturaleza. ¿Se entiende el concepto? ¿Ok? Ahora, listo. Vamos a empezar mañana a ver de dónde nace Dios en su revelación acerca del tema del pecado. Y no es moco de pavo esta idea de la diferencia entre pecado singular y pecadores o pecados en plural. ¿Ok? Y es correcta esta apreciación de que el pecado se refiere a un estado de ser humano y pecados habla de la consecuencia de ese estado. ¿Ok? Es decir, que un ejemplo. El otro día estaba viendo un video de una tribu en África, actual, ¿eh? ¿Y qué es lo que hacen? Tuvieron una cacería, no sé qué bicho cazaron, y se armaron una fogatita. En torno a la fogatita sacaron las tripas del bicho, lo tiraron a algo parecido a una especie de olla y lo pusieron a hervir. Y vos veías que todas las tripas, todo hirviéndose, y se empieza a formar toda la espumita arriba que es un asco. Y esta gente estaba todo chocho, se le caía, digamos, la saliva, y un momento agarra, ya empieza, saca un pedazo de intestino, lo corta y se lo come y empieza a masticar. Evidentemente, ellos, en ese contexto donde nacieron, cultura, lo que sea, hace que eso sea, ese acto, sea algo, entre comillas, como algo inevitable. Porque si no come así, no come, se muere. ¿Ok? Entonces, esto es lo que quiero decirles. Versículo 8 está hablando de una condición y versículo 9 está hablando de la consecuencia de esa condición. Pero es importante establecer este tema. Porque la pregunta es, ¿qué es lo que nos lleva a juicio después que nos morimos? ¿La condición o los actos posteriores a la condición? ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué es lo que te lleva a juicio? Porque me habla de dos cosas acá. De una condición heredada, adquirida, llamarlo como quiera, o los actos posteriores a la condición que son los pecados. ¿Qué es lo que me lleva a juicio? ¿El pecado o los pecados? ¿Se entiende? Ruth valientemente dijo los pecados. Bien, yo digo que esté bien más, no sé. Digo simplemente ha sido valiente porque se animó a emitir su pensamiento. Pero aquí no se trata de lo que pensamos, sino que la Biblia dice que es la palabra de Dios. Me lo van a tener que defender. ¿Se entiende? El que dice que va a un juicio por la condición, piénselo bien, porque trae consecuencias muy graves, entre comillas, en contra de mucho pensamiento cristianismo actual. Es más, hay consecuencias de tal manera, la pregunta es si Caleb, y esto, por supuesto, es una suposición porque está acá, es el menor de todo. ¿Qué edad tiene Caleb? 1 año y 4 meses. Si se muere, ¿se va al infierno? ¿Sí? Es una contradicción tu pensamiento. Acá dijo que sí. Mañana Jamín va a tener que defender por qué sí. No, está bien. Yo quiero que me defienda con la Biblia. No con la Biblia. Entonces, ojo porque genera muchas consecuencias importantes, sobre todo
particularmente mi situación de persona delante de Dios. Entonces, ese juicio, ¿qué es lo que me lleva a ese juicio? Pecado, pecados. Pecado más pecados, o pecado no, pecados sí. ¿Qué es lo que me lleva a juicio? ¿Se entiende la idea? Piénselo. Mañana conversamos sobre este tema. Estudie los otros temas. Y especialmente, Ruth va a tener que defender que son los pecados que me llevan a juicio, y Jamín va a tener que defender que es que si Caleb se muere hoy, se va al infierno. Qué malo, qué tipa, no tiene corazón esta tipa. Ahora anda, mirar a la criatura, se levanta nupa, de mirar la vista, y que el chico te mira, que te emita la sonrisa y dice, ¿hago? Y le digas, te vas al infierno. A ver si te animas. ¿Ok? Listo. Tenemos una palabra de oración, hermano, que quiera hablar sin matarse, y vamos a comer.